Bienvenidos a otro episodio de Las Reglas del Juego, el podcast donde el mundo jurídico se vuelve claro, cercano y, ¿por qué no?, hasta entretenido. Yo soy Carla. Y yo soy Majo, y hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas más fundamentales para entender el derecho y cómo funcionan las fuentes del derecho. Un tema que suena técnico al principio, pero cuando lo entiendes es como tener el mapa del tesoro del sistema jurídico. Sin las fuentes no sabríamos de dónde vienen las normas, quién las crea ni por qué las obedecemos. Exacto. Así que prepárense porque en este episodio vamos a desmenuzar cada fuente con ejemplos, casos y algunas sorpresas. Carla, ¿por dónde empezamos? Primero lo primero, ¿qué significa eso de fuente del derecho? Imaginemos que el derecho es como un gran río. Las fuentes serían los manantiales que alimentan ese río, los lugares donde nace el agua o en este caso donde nacen las normas. Ok. Desde un punto de vista técnico, las fuentes del derecho son los orígenes formales y materiales de las normas jurídicas, es decir, son los mecanismos a través de los cuales se crea, se expresa y se explica el derecho. Es aquí donde entra una primera gran división: las fuentes formales, las fuentes materiales y las fuentes históricas. Aunque hoy nos vamos a centrar en las formales, es importante entender las tres para tener el panorama completo. Bueno, las fuentes materiales e históricas. Empecemos brevemente con las fuentes materiales. Estas no crean que son normas directamente, pero son el contexto en el que surgen. Hablamos de la economía, la cultura, los valores sociales, la política, todo eso que influye en el contenido de las normas. Por ejemplo, pensemos en el derecho laboral. Las leyes laborales surgen como respuesta a las condiciones sociales de los trabajadores en distintos momentos históricos. No es lo mismo una ley laboral en la revolución industrial que en la actualidad con el teletrabajo. Ok, y las históricas son los textos jurídicos del pasado, documentos antiguos que, aunque ya no estén vigentes, influyen en el derecho actual. Un ejemplo claro que podemos tomar es el derecho romano, que aunque se estudia como historia, todavía tiene huellas en los códigos civiles modernos. Exacto, pero ahora sí, vamos al plato fuerte del episodio: las fuentes formales del derecho. La ley, la reina de las fuentes. La fuente más importante en los sistemas jurídicos de tradición continental, como la de América Latina o Europa continental, es la ley, es decir, las normas escritas creadas por órganos competentes como el Congreso Parlamentario o incluso los gobiernos locales. La ley tiene características que la hacen muy especial. La primera es que es general, obligatoria, permanente y está publicada. Eso significa que se aplica a todos, que no se puede ignorar y que está al alcance de todos para conocerla. Un ejemplo sencillo es cuando se establece una ley que regula el uso de motocicletas en la ciudad. Esa norma aplica para todos los que manejan una moto sin excepción. No se puede decir no sabía, porque el desconocimiento de la ley pues no exime de su cumplimiento. Y no olvidemos que dentro de la ley entran muchas formas: leyes orgánicas, decretos, reglamentos, códigos o constituciones. Todo eso forma parte del derecho positivo. La costumbre, el derecho que nace del pueblo. Ahora pasamos a una fuente muy interesante, la costumbre. Muchos piensan que si no está escrito no es derecho, pero no siempre es así. Exacto. La costumbre es una práctica reiterada en el tiempo que las personas consideran obligatoria. Se convierte en derecho cuando su uso es constante, uniforme y aceptado como vinculante. Un ejemplo clásico de esto es el derecho consuetudinario en comunidades indígenas. Muchas veces sus normas no están escritas, pero tienen la misma fuerza que una ley, porque están tan arraigadas en la vida de una comunidad. También ocurre esto en el comercio. En algunas transacciones internacionales, las partes aplican costumbres mercantiles, como los Incoterms, sin necesidad que estén en una ley nacional. Pero cuidado, la costumbre solo tiene el valor jurídico cuando la ley lo permite o cuando no hay ley que regule el tema.
Jurisprudencia. Cuando los jueces también hacen derecho. La siguiente fuente formal es la jurisprudencia. Y aunque muchas personas piensan que los jueces solo aplican la ley, en realidad también crean derecho. Específicamente cuando resuelven casos que no están claros o cuando no establecen criterios que se repiten una y otra vez. En algunos países, como en México, las decisiones de la Suprema Corte se vuelven obligatorias si cumplen ciertos requisitos. Y en otros sistemas, como el anglosajón, la jurisprudencia es aún más poderosa. El famoso common law, donde los precedentes judiciales tienen tanta o más fuerza que la ley escrita. Pero incluso en países de derecho codificado como los nuestros, los jueces muchas veces llenan vacíos, interpretan normas ambiguas o armonizan leyes que entran en conflicto, y esta interpretación se vuelve una guía para otros jueces. La doctrina, el saber de los juristas. Hablemos ahora de la doctrina, que aunque no tiene carácter obligatorio, es una fuente que no se puede ni debe ignorar. La doctrina son opiniones, análisis y teorías desarrolladas por estudiosos del derecho, catedráticos, investigadores, autores de tratados. Son quienes piensan el derecho desde la perspectiva académica. Su influencia es directa, pero muy poderosa. Por ejemplo, muchas reformas legales surgen a partir de propuestas doctrinales, y los jueces a menudo citan doctrina para fundamentar sus decisiones. La doctrina también es fundamental para formar los futuros abogados y abogadas. Nos dan herramientas teóricas para entender el porqué del derecho y no solamente el cómo. Principios generales del derecho. Finalmente, una fuente muchas veces invisible, pero esencial. Los principios generales del derecho. Son esas ideas básicas que inspiran el sistema jurídico: la justicia, la equidad, la buena fe, la igualdad, la legalidad. No están siempre escritas, pero están presentes en todo ordenamiento. Se aplican cuando hay lagunas legales o cuando se necesita interpretar una norma con ambigüedad. Por ejemplo, el principio de in dubio pro reo en el derecho penal. Si hay duda, se falla a favor del acusado. O el principio de pacta sunt servanda. En el derecho de contratos, lo pactado obliga. Sin estos principios, el derecho se volvería incoherente. Así que ya ven, el derecho no nace solo en los congresos, nace también en las calles, en los tribunales, en la academia y en los valores más profundos de la sociedad. Conocer las fuentes del derecho es como tener un plano del edificio jurídico. Bueno, recalquemos lo aprendido el día de hoy en nuestro podcast. En lo personal, me parece bastante interesante resaltar que la ley no siempre fue la fuente principal. Por ejemplo, en muchas culturas antiguas, como en la romana, la costumbre era la principal forma de regular la vida social. Las leyes escritas vinieron hasta mucho después y muchas veces solo para fijar las costumbres que ya se practicaban. ¿Tú qué crees, Carla? Platícanos un poquito como los principales temas que quieras destacar acerca de nuestro podcast para dejar un poco más en claro a las personas que nos escuchan. Yo me quedo mucho y me impacta cómo algo que pasó hace mucho tiempo todavía está presente el día de hoy, como lo mencionabas, el derecho romano, que aunque se desarrolló hace más de 2000 años, este es la base del sistema jurídico de muchos países, especialmente los que siguen la tradición del derecho civil, en los que se incluye América Latina, Francia o España. Ok, bueno, otro punto que creo que es importante destacar para que nos vayamos con esta idea es la jurisprudencia como una fuente no escrita. Como ya lo habíamos mencionado, el sistema common law de la jurisprudencia en una fuente primaria del derecho, las decisiones judiciales que crean normas obligatorias, el cambio en los sistemas continentales, que pues se vuelve una fuente en ciertos casos, como en México, nosotros lo vivimos, y cuando se emiten las jurisprudencias por reiteración o por contradicción.
Otro punto que a mí me gustaría agregar, que me quedo con él hoy, es lo que pasa cuando no hay ley ni costumbre, ya que en muchos sistemas jurídicos, cuando no existen estas, se recurren a los principios generales del derecho, como la equidad o la buena fe. Estos principios pueden llenar vacíos legales y creo que calman muchas lagunas. ¿Te gustaría agregar otro punto, Majo? Pues hablando un poquito sobre las costumbres, también hay que recordar que en México hay muchos municipios que se rigen por sus usos y costumbres. Aún sigue existiendo esta parte de no tener una ley establecida, sino guiarse socialmente por lo que sus costumbres le indican. Sí, justo eso quería agregar también, que según datos del INEGI son 421 municipios en México que se rigen por sistemas normativos indígenas, entre los cuales se incluyen estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Morelos. Otro punto que hay que recalcar es que la costumbre puede derogar la ley. En algunos sistemas como el español, la costumbre contra legem, contra la ley, no se acepta, pero en otros tiempos y culturas, si una práctica era suficientemente común y aceptada, podía incluso reemplazar una ley escrita. ¿Algo que nos quieras compartir por último, Majo? Claro, yo creo que el último punto que quiero recalcar es la doctrina, la influencia sin poder obligatorio, ya que la doctrina son los estudios de los juristas y académicos, como ya lo habíamos mencionado. Aunque no es obligatorio, muchas veces sus opiniones influyen en legisladores, en jueces, en reformas legales, tomando este juicio de valor, ¿sabes? Grandes juristas como Hans, Norberto Bobbio, marcaron la historia del derecho con sus ideas y pues hasta la fecha lo seguimos utilizando. Y con esto llegamos al final de este episodio de las reglas del juego. Esperamos que ahora vean las leyes con otros ojos y con más criterio. No olviden seguirnos, compartir el episodio y escribirnos sus dudas y sugerencias por si tienen alguna. Queremos escucharlos a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.